Buenas noches, señores. Más allá del supuesto rigorismo profesional de aquellos que hemos elegido esta carrera, o aquellos a los que esta carrera nos eligió, más allá de ese rigorismo, nosotros sabemos muy bien que en definitiva lo que cotidianamente perpetramos con ustedes es compartir nuestras alegrías, nuestros malos momentos. Pertenecemos porque ustedes lo toleran a vuestra intimidad. Hoy tenemos que hablarles de una intimidad de 60 minutos que nos pone muy felices, porque han regresado en nuestras Malvinas los integrantes del único equipo de la televisión mundial que allí hizo un trabajo, por cierto, que espléndido. Esto es Nicolás Casanseu, esto es Alfredo Lamela. Un camión de exteriores está ubicado con ellos, vamos a poder charlar con ellos, es decir, ustedes van a poder estar con ellos toda la noche. Ya están en Buenos Aires y aquí viene lo que ustedes van a tolerar, que nosotros hablemos en primera persona. Con Alfredo Lamela, hace muchos años que somos muy amigos. Estuvimos en tantos lugares del mundo peleando juntos por esta profesión. Con Nicolás Casanseu, hasta el 2 de abril, u horas antes, éramos excelentes compañeros de trabajo, porque es fácil ser un excelente compañero de trabajo de Casanseu. Ahora, después de todo lo que pasó, en verdad, ya somos muy amigos. Yo le pido ahora al señor director que nos den, por favor, un primer plano de nuestro Casanseu y nuestro Lamela. En nombre de todo el equipo de 60 minutos, corrijo, en nombre de todo el país, que aprendió a tolerarnos y acaso a querernos, le decimos que estamos muy orgullosos, esa es la palabra, orgullosos todo el equipo de 60 minutos de ustedes y felices que estén aquí. Señor Chocrón, a la nota. Muchas gracias, José Gómez Fuentes. Yo no sé qué voy a agregar después de todo eso, porque justamente le iba a decir a Nicolás Casanseu y le iba a decir a Alfredo Lamela que tuvimos bastante envidia por no poder estar allí, porque todos los periodistas del país seguramente queríamos estar, pero sentíamos el inmenso orgullo de que estuvieran ustedes haciendo lo que realmente han hecho, permanentemente reflejando cosas que allí pasaron. Aquí hay algunos testimonios, pero hay otros que guardan seguramente en la retina, en el recuerdo. ¿Es así? Por supuesto que sí. Y que los vamos a guardar, supongo, hasta que la muerte nos separe de esos recuerdos. Esto es absolutamente imborrable. Desde el primer día hasta el último que fue hace horas nomás, cuando nos embarcamos en el último Hércules que salió de la isla en medio de las bengalas que los ingleses tiraban para iluminar el aeropuerto para poder darle con más precisión a ese Hércules en el cual nos íbamos. El último Hércules, y esto tiene, sin ninguna duda, un simbolismo que habla por sí mismo, porque refleja la peligrosidad del trabajo que han llevado a cabo ustedes. Yo no hablaría del mío o del de Alfredo, aunque por supuesto está implícito, porque hay gente que realmente ha superado todos los riesgos imaginables. Por ejemplo, los pilotos de los Hércules, que fueron el nexo entre el continente y la isla durante todos estos 52 días que estuvimos aquí, y más también, que llevaron oxígeno permanentemente a las islas en forma de víveres, en forma de armas, en forma de refuerzos, y que sacaron heridos y que lo hicieron jugándose de una manera absolutamente extraordinaria. Un Hércules, para poder evitar que los Harriers lo pudieran atacar, volaba prácticamente con su panza rozando el agua. Había que lavar a los Hércules del agua salada que se incrustaba en esos aparatos, totalmente desarmados, totalmente imposibilitados de repeler un ataque. Y esas tripulaciones de Hércules lo seguían haciendo. Se hicieron 51 misiones de Hércules, 21 de ellas fallidas porque llegaban y los detectaban los ingleses y tenían que volverse. 30 cumplieron con su cometido. Y lo curioso es que la tripulación que nos sacó, que nos rescató a nosotros de las Malvinas, horas antes de que todo terminara, esa tripulación era muy bien conocida por Alfredo Lamela. Yo me enteré de un pequeño detalle fuera de cámaras, pero quiero que lo cuentes con lujo, con minuciosidad, porque vale la pena. ¿Conocías a ese piloto? Claro, perfectamente. Tanto es así que incluso la sorpresa fue muy grande.
estábamos sentados en el avión, en el piso, éramos muchos. Entonces siento que llaman, a ver la Mela que venga para acá urgente. Así, un tono autoritario. Entonces, bueno, yo me acerqué y no lo veía bien. Entonces me dice, ¿no me conoces a mí? No, lo lamento mucho. Dice, vos siempre tengo que estar sacando de los líos. Es el mismo piloto que me llevó a Nicaragua y que nos trajo felizmente con José Gómez Fuentes en aquella cosa maravillosa que hizo Argentina cuando fue a buscar los refugiados, la gente que huía de Nicaragua. En una situación que también era de peligrosidad porque había combates en Nicaragua en esa ocasión. Claro que los combates en esta oportunidad, aquí en las Islas Malvinas, tienen un significado muy especial para todos los argentinos y ustedes han observado cosas que tal vez vale la pena contarle al resto de los argentinos. El valor que se apreciaba allí por parte de los hombres que empuñaban armas y que, bueno, que ustedes tuvieron que acompañar, ¿no? Por supuesto. Y yo quiero rescatar el valor de gente no profesional que estuvo allí. Más exactamente, los conscriptos. A mí me dijo, y esto es un dato que voy a dar con nombre y apellido, me dijo el teniente Terrado, un comando, que estuvo en primera línea muy pocos días antes del final, que los conscriptos que estaban en primera línea, cerca del Monte Dos Hermanas, le pedían a sus superiores pasar a atacar a los ingleses, que ese impas que se había producido lo rompiéramos nosotros. Los conscriptos querían atacar a los ingleses. Eso demuestra todo el valor de esa muchachada que estuvo allí 2 meses en las trincheras esperando a pie firme el momento del combate. Nicolás, Alfredo, yo imagino que durante todo este periodo de varias semanas que ustedes transcurrieron allí, ¿cuánto tiempo en total? Nosotros estuvimos en forma corrida 52 días. Bueno, creo que en esos 52 días se han acumulado muchas anécdotas, hay cosas que todos los argentinos queremos saber. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de las famosas bombas tipo beluga, que están prohibidas internacionalmente por un tratado que se firmó en Ginebra y que sin embargo se usaron, o por lo menos eso nos dijeron. Yo quiero saber, y seguramente el resto de la gente, porque nos ha trasladado esta inquietud, qué pasó, se usaban realmente un montón de cosas. Si nos permiten, creo que ustedes tienen en estudio también otro material, como nosotros estamos en forma directa transmitiendo desde aquí, volvemos a conectarnos en instantes. Por supuesto, Jocrón y Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, qué bueno escuchar sus voces, esta vez sin ese tinte metálico que les daba a la distancia durante todos estos días, y verles la cara, por supuesto. En otro tema, las fuertes lluvias que caen incesantemente sobre Formosa han provocado las inundaciones sobre las cuales queremos informarnos. José Ortiz, Radio Fortín Yunca, adelante. Este es un informe especial de LT44 Radio Fortín Yunca para el programa 60 Minutos. El secretario de Acción Social de la provincia, Luis Alberto Tapia Leoni, acompañado del jefe de la Prefectura Naval, prefecto principal, Raúl Alaya, realizó una recorrida a sectores afectados por las inundaciones. En la recorrida los funcionarios se impusieron de la actual situación e impusieron directivas tendientes a paliar la difícil circunstancia por la que atraviesan las zonas inundadas. Por otra parte, el señor Tapia Leoni informó al gobernador de la provincia, escribano Rodolfo Emilio Riner, sobre la actual situación en la zona norte, precisamente en Puerto Pilcomayo y Clorinda, donde la Secretaría de Acción Social había destacado a un funcionario para cumplimentar una evaluación de toda la zona. Tiende a agravarse la situación motivada por la sostenida creciente del río Paraguay. Según informes proporcionados por la Junta Provincial de Defensa Civil, en la zona de Clorinda, Puerto Pilcomayo y sectores ribereños adyacentes, se elevaría a 1.900 el número de evacuados. Mientras tanto, en barrios periféricos de esta capital, aproximadamente 500 viviendas han sido afectadas por el fenómeno, lo que permite estimar que los damnificados serían alrededor de 2.000, entre evacuados y autoevacuados. En otro orden de cosas, persiste el ritmo decreciente del río Paraguay en toda la franja costera formoseña. En el puerto local alcanzó a 7 metros 2 centímetros su altura, habiendo crecido 7 centímetros en las últimas 24 horas. En Puerto Pilcomayo registró un incremento de 10 centímetros, al alcanzar una altura de 6,66
Estos datos corresponden a la hora 18 del día de hoy y fueron proporcionados por la prefectura local. Este fue un informe especial de LT44 Radio Fortín Yunca para el programa 60 Minutos. Les habló José Ortiz. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros le pedimos desde Buenos Aires a Ortiz y a todo su equipo en Formosa que continúen cubriendo para 60 minutos este acontecimiento. Señores, no podemos olvidar otra guerra, feroz, aquella que está arrasando a la entrañable guerra libanesa. Vamos al informe de hoy. Tanques israelíes se aproximaron a posiciones sirias a lo largo de la presuntamente minada carretera hacia Damasco. Acamparon en colinas que dominan Beirut y combatieron durante la noche con guerrilleros palestinos en la parte sur de la capital libanesa. Fuentes militares libanesas dijeron que una columna de tanques israelíes, desplazándose hacia el este por la carretera Beirut-Damasco, se detuvo frente a Yamur, a 8 kilómetros de Beirut. Esto fue interpretado como una escalada en las tensiones por los analistas árabes. Por otra parte, el comandante de las fuerzas israelíes en Bagdad transmitió el segundo ultimátum para que los sirios se retiren de la capital libanesa. El jueves pasado, aviones israelíes dejaron caer proclamas sobre Beirut, amenazando con bombardear las posiciones sirias y dándoles unas pocas horas para retirarse, además de anunciar la ocupación de la capital. Sin embargo, el asalto final israelí a Beirut no se ha producido. Fuentes militares libanesas dijeron que las fuerzas sirias cavaron trincheras y levantaron barricadas para su defensa. Hace 5 días, sirios e israelíes acordaron un alto el fuego que aparentemente puso fin a la injerencia siria en esta guerra. Mientras los combates continúan en diversas regiones del Líbano, un grupo de cantantes israelíes viajó al frente para entretener a los soldados de su país. Un vocero militar israelí declaró hoy que en Beirut y los demás frentes reina la calma. Por otra parte, no hay confirmación en Israel de informaciones según las cuales las tropas israelíes de ocupación están reforzando sus controles sobre la importante carretera de enlace entre Beirut y Damasco, con lo cual se hallan en una proximidad peligrosa de las unidades sirias. Por su parte, la Organización de Liberación de Palestina ha rechazado las manifestaciones de que se encuentre sitiada en Beirut por tropas israelíes y unidades de las milicias falangistas. En Beirut y otras ciudades han comenzado los problemas por el abastecimiento a la población. En la capital principalmente está escaseando el agua. Aquí en Argentina, en San Salvador de Jujuy, el gobernador Horacio Guzmán pidió hoy que miremos al país con apasionamiento de argentinos y otorguémosle la solidaridad que la hora reclama. Y señores, 3 organizaciones, una llamada Sociedad de Estudios y Acción Solidaria Ciudadana, esto es SEA, otra llamada Movilización Cívica y el Movimiento de Reafirmación Comunal de la Provincia de Buenos Aires, tienen que conocer un comunicado que se llama memorablemente Los que no pisamos las Malvinas, y dice así: cuando se produjo la acción militar de nuestros soldados, muchos argentinos intuimos los riesgos de una operación que en justicia constituía y constituye una causa nacional. El resultado no invalida, sino que enaltece a quienes lucharon en nuestro lugar y sufrieron y murieron por la patria, es decir, por nosotros. Es ahora cuando se juega el patriotismo de los que no pisamos las Malvinas. Seamos valientes y dignos, uniéndonos en las buenas y en las malas. Si no es así, el egoísmo desintegrará al país. Si todos asumimos la realidad sin mirar al costado, empezaremos a construir un país solidario. Esta nota está titulada Los que no pisamos las Malvinas. Ya volvemos, señores. Alicante vía satélite con la selección antes de Hungría. Informe de nuestro enviado Enrique Macaya Márquez. Dirigentes políticos con el ministro Senchen. Bajas temperaturas, fríos intensos y nevadas. Análisis meteorológico especial. Y más del reencuentro con Nicolás Casanseu y Alfredo Lamela, nuestros enviados en las Islas Malvinas. Todo en 60 minutos, la hora de la verdad. Señores, el secretario de la Mesa Ejecutiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, doctor Horacio García, dijo en Córdoba: tenemos que tomar los acontecimientos con la serenidad y la convicción de que el hecho acrecienta el sentido de madurez y de responsabilidad de los argentinos. Debemos sacar experiencias de lo ocurrido y en función de ello trazar nuestro mediato e inmediato
Plan de Vida, Unión Cívica Radical. Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, somos todo oídos. Adelante con tus preguntas, Leonardo. Muchas gracias, María Larreta. Sí, efectivamente, somos todo oídos y además queremos ver. Aquí hay algunas cosas que son testimonios palpables y visibles de lo que ha sido la guerra. Y además testimonios de algunas actitudes que yo no sé si tienen algún calificativo, actitudes de los ingleses. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, los argentinos, los soldados argentinos, los militares argentinos, ¿se preocupaban de las vidas de los kelpers? Absolutamente. Yo creo que es el primer caso en la historia en que una tropa que supuestamente, y de acuerdo a la propaganda inglesa, viene a ocupar unas islas, trata no solamente con guante blanco a las personas que estaban viviendo en esas islas, sino que realmente tiene que sufrir quizás los rigores de la mala atención de esos supuestos ocupados hacia las tropas y soportarlas perfectamente sin la menor queja, sin la menor molestia. Esto puede realmente sonar paradójico, pero así era. ¿Qué es esto, Nicolás? Esto que tiene esta señal, bueno, esta muestra que tiene este cargador. Esto es un cargador de FAL que yo encontré el 1 de mayo en el aeropuerto y podemos ver cómo fue alcanzado por una esquirla precisamente de una de esas bombas que vos habías mencionado, las bombas tipo Beluga. Una de las tantas armas que usaron los ingleses prohibidas expresamente en la Convención de Ginebra. Hay que decir por qué están prohibidas, porque a lo mejor si no, no se alcanza a comprender muy nítidamente. Y esto se ensambla en forma muy expresa con la anterior pregunta, con la protección de la vida de los kelpers por parte de los militares argentinos. ¿Las bombas Beluga se dispersan? ¿Cómo es eso? Sí, las bombas son bombas antipersonales, o sea que su interés no es absolutamente destruir equipo o destruir material. Explotan en el aire y siembran esquirlas mortíferas para un ser humano en un espacio que va en digamos, un terreno de 200 metros por 100 y matan gente. Son bombas ex profeso para matar gente, están prohibidas expresamente, entre muchas otras cosas que están prohibidas por la Convención de Ginebra y de las que Inglaterra hizo caso omiso, como en el caso Narwhal, por ejemplo, o de los bombardeos a que sometió distintas casas de Puerto Argentino, con víctimas entre los kelpers. Esto sucedió precisamente en los últimos días antes de que todo terminara. En una oportunidad, el viernes a la mañana, 2 misiles fueron disparados hacia Puerto Argentino, hacia el centro de Puerto Argentino. Una casa que está pegada al departamento de policía fue prácticamente destruida, sin víctimas en ese momento, pero a la noche el bombardeo naval inglés hizo que 2 mujeres fueran muertas y otras 4 personas heridas, víctimas kelpers, víctimas, algunas de ellas inclusive con ciudadanía británica. Y al día siguiente, el día domingo, nosotros lo tenemos filmado, está el material, tenemos la nota de cómo el cañoneo inglés, esta vez de artillería terrestre, incendia varias casas en Puerto Argentino. Obviamente no les preocupaba demasiado la vida de los kelpers. A lo mejor se escuchan ruidos de puertas y demás. Queremos decirle que estamos en la intimidad de la casa de Nicolás Casanseu y hay, por supuesto, un montón de familiares y amigos que se acercan. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir y vale la pena que lo hagamos porque hay anécdotas muy interesantes que pintan claramente el espíritu con que se ha vivido todo esto, inclusive hasta el final. Hay un hombre que nosotros alcanzamos a conocer a través de reportajes, el padre Fernández. Y hay otra cosa que alcanzamos a conocer a través de tus informes, Nicolás, y es el espíritu con que se las arreglaban todos para soportar los cañoneos que hacían los ingleses para debilitar, y los hacían, contaste en una oportunidad, día y noche. No tenían ningún otro objetivo preciso más que el desmoralizar o debilitar. Esa desmoralización no existió, nos contabas. Y además hay una anécdota, Alfredo Lamela. Sí, bueno, una noche, una de esas noches que bombardeaban, siempre alguien se encargaba de avisarle a los demás, que tenían un sueño un poco pesado, de que estaban bombardeando. O sea, porque a veces se oía más lejos, otras veces saltaban las camas, ¿no? Entonces había un periodista uruguayo que cuando empieza el bombardeo, él lo despierta, dormía en la misma habitación, le dice, padre, están bombardeando. Dice, bueno, mijo, dice, no te hagas problema, Dios lo va a castigar, date vuelta y seguí durmiendo. Bueno. Esto es
real. El padre tenía ese espíritu, tiene ese espíritu. Además, alentaba continuamente a todo el mundo y bueno, donde había tanto coraje era difícil quedarse atrás, ¿no? Muchachos, yo creo que hay múltiples inquietudes que tenemos que ir trasladándoles. Creo que si ustedes tienen más material pueden darle difusión a partir de ahora, a menos que decidan lo contrario en estudios, y los llaman cuando consideren oportuno. Sí, señor Chocrón, pero en verdad no voy a olvidar, no van a olvidar ustedes esa frase que acaba de decir Alfredo Lamela. Define exactamente a un hombre. Donde había tanto coraje era difícil quedarse atrás. Esto es casi definir a una nación. Lo felicito, señor Lamela. Donde había tanto coraje era difícil quedarse atrás. Así habla un hombre. Señores, el Mundial de Fútbol está aconteciendo en España, ¿verdad? Si lo sabrán los alemanes desde hoy. Bien, vamos con Macaya Márquez ya mismo vía satélite a Alicante. Adelanta, Macaya. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hoy estuvimos en contacto directo con los jugadores y con el técnico de la selección nacional. Practicaron el último entrenamiento que permite el ingreso con los periodistas y allí, después de una práctica muy liviana, casi un entretenimiento, se tuvo la oportunidad de charlar con los que serán los protagonistas del partido. Aquí se dice prácticamente la final del campeonato anticipada entre la selección argentina y la selección de Hungría. Bueno, el ánimo prácticamente, si bien no es el mismo que tuvieran en el partido frente al conjunto de Bélgica, los jugadores están tranquilos. Hay cierta incertidumbre porque todavía no se sabe cuál será definitivamente la formación del equipo. A propósito, hablamos con Menotti y Menotti se reservó precisamente el silencio porque entiende que recién mañana y en horas de la noche va a poder brindar esa formación. Ya la tiene, porque sí nos anticipó que va a haber modificaciones, que va a haber cambios en la alineación. Nosotros les decíamos a ustedes ayer que se rumoreaba que Bertone iba a ser reemplazado por Valdano. Se insiste todavía en eso, pero claro, como candidatos había muchos porque no todos jugaron bien en aquel primer partido, la cosa todavía sigue un poco indefinida. En consecuencia, y ya como algo definitivo, cambios va a haber y entienden todos, inclusive el mismo técnico que nos lo dijo de esa manera, que ese partido es la final para Argentina y que Argentina está en condiciones de poder vencer a Hungría. Veremos qué pasa, pero bueno, vamos a estar nosotros antes también en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Este ha sido un informe de Enrique Macaya Márquez en forma directa desde Alicante para 60 minutos. Gracias, Macaya Márquez. Precisiones sobre un acuerdo importante en marcha entre el Ecuador y nuestro país. Las dio el embajador ecuatoriano hoy. Señor embajador Rogelio Valdivieso, representante del Ecuador ante el gobierno argentino, nosotros hemos hablado mucho de la unidad latinoamericana que se daba en forma muy significativa a partir de la cuestión Malvinas, pero ahora hay un hecho concreto para remarcar en el vínculo entre Argentina y su país. Acaba de ser firmado un convenio. ¿De qué se trata? En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que el más importante programa de televisión que yo he escuchado, como en 60 minutos, me dé esta oportunidad de dirigirme al público y a este gran país argentino. Muchas gracias, señor. En segundo lugar, usted bien lo ha dicho, hemos hablado mucho de la solidaridad latinoamericana y puedo ratificar aquello que el gobierno del Ecuador y el pueblo del Ecuador lo ha venido viviendo y lo ha venido practicando. La solidaridad plena del Ecuador con la justa y jurídica causa argentina. ¿Usted podría sintetizar muy brevemente para el público que está mirando en qué se basa este convenio? Acabamos de concluir la reunión de la Comisión Mixta Argentina-Ecuador. En 2 días de reuniones hemos abordado los más diversos temas de nuestras relaciones bilaterales, no solo en el orden económico, sino también en el orden tecnológico y cultural. Hemos elaborado un acta final en la cual constan diversos motivos a través de los cuales podrá comprobarse una intensificación de nuestras relaciones comerciales, de nuestras relaciones económicas y de nuestras relaciones culturales. Agradecemos mucho al embajador de Ecuador en Buenos Aires la referencia a 60 minutos. Señores, un cable conmovedor o no, que llega de Houston. Dice así: el presidente Ronald Reagan lamentó la muerte de su caballo favorito, Little Man,
diciendo que con su muerte terminaba una era. Es cierto que termina una era, la del colonialismo, por ejemplo, y sería bueno que el presidente de la nación más poderosa del mundo advirtiera que esto es así, más allá que el indicio lo den, la muerte de los caballos queridos. ¿Está claro? Ya volvemos. Y señores, hemos compartido con todo el país este nuevo comunicado del Estado Mayor Conjunto, comunicado en el que, siguiendo la larga secuencia de los dados a conocer, también una vez más la claridad conceptual es absoluta, rotunda, inmodificable. Señores, volvemos a exteriores, Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, con Leonardo Chocrón. Muchas gracias, Gómez Fuentes. Leonardo, por favor. Sí. Es posible dialogar porque deben saber la audiencia que nosotros no nos hemos visto aún con nuestros compañeros. Es cierto. ¿Podemos dialogar con, por ejemplo, con Alfredo, con Lamela? Sí, cómo no. Mientras le ponen los auriculares a Alfredo Lamela, yo quiero hacerle una pregunta a Nicolás que se basa en lo que escuchamos recién. A ver. La información que compartimos todos del Estado Mayor Conjunto alude, por ejemplo, a una superioridad técnica y algunos elementos muy sofisticados, rayos láser y ese tipo de cosas. ¿Ustedes lo vieron? Sí, es indudable y también lo vimos. Nuestros comandos, nombre y apellido, capitán de la Serna, el teniente Estel, capturaron a los ingleses, por ejemplo, un telémetro láser. Creo que fue una de las cosas que se mencionó. Un elemento de altísima sofisticación que los ingleses abandonaron ante una de las incursiones de nuestros comandos. Y además nos contaban que, por ejemplo, han llegado al extremo de la sofisticación, por ejemplo, me reitero, en el hecho de que tienen helicópteros con silenciador, o por ejemplo, radares que pueden distinguir a un ser humano de una oveja de noche. Y dice el comunicado también que Gran Bretaña reconoce el valor de los soldados argentinos. Esto no es una mera formalidad. Difícilmente podrían hacerlo. Está ya preparado Gómez Fuentes, Alfredo Lamela con auriculares. Alfredo, un abrazo grande, José te habla. Sí, José. ¿Cómo se llama el mayor de la Fuerza Aérea que piloteó el Hércules que lo sacó de las Malvinas? Capitán Víctor Borchardt. Ah, Víctor es. Que nos sacó cuando... Que nos sacó de Nicaragua. De Nicaragua, exactamente. A vos te viene sacando de todos los lugares bravos del mundo. Claro, este era un lugar bravo y además nuestro. Yo debo decirte que ayer tuve la fortuna de estar con el copiloto de Víctor en aquel viaje a Nicaragua, es decir, con el mayor Maldonado. Mayor Maldonado se acuerda de vos y fundamentalmente quiere encontrarse urgentemente con ustedes, ahora volvió al sur, ni bien podamos concertar esta cita, porque me contó en el idioma cauto, escueto, que usan los hombres que hacen del coraje su profesión habitual, dice, che, Casanseu y Lamela eran más valientes que nosotros, había que decirles que se fueran para atrás. En ese momento yo disimulé también, porque hay que poner pudores, pero me sentí muy orgulloso de ustedes, Alfredo. Yo creo, José, que esto viene a cuento de algo que nos manifestaban tanto Alfredo como Nicolás hace un instante fuera de cámara. Fue una picardía, una lástima que no saliera eso en cámara. Yo no sé si va a tener la misma espontaneidad que cuando ustedes nos contaban antes, que repitan ahora lo que ocurría cuando se producía la alerta roja, ¿no? Vos tenías una cámara al hombro. Claro, bueno, la gente que tenía que defender ocupaba su puesto. La gente que tenía otra función se tenía que recluir en un pozo, que es el lugar más seguro para la mayor parte de las formas de ataques que hay, ¿no? Bueno, nosotros no podíamos ir al pozo porque si no se podía filmar. Pero
De manera que durante la alerta roja era justamente cuando ustedes salían. Así es, sí. Yo quiero comentar una cosa, ¿no? A mí me impresionó mucho una vez que leí el reglamento que San Martín compuso para los granaderos y decía que un oficial que se inclinara ante el zumbido de una bala tenía que ser expulsado del regimiento. Y me asombró la severidad, pero me pareció muy bien. Bueno, yo pienso que Alfredo Lamela puede ser oficial de un regimiento de granaderos a caballo. No se inclina ante las balas. Chocrón, por favor. Adelante. ¿Los auriculares de Alfredo lo podemos pasar a Nicolás? Sí, señor, ya lo están haciendo. Nicolás, otro abrazo en nombre de todos. Gracias, José. Perdiste 1,2 kilos. Lo vas a recuperar si nuestro productor general te da vacaciones, si no, no. Veremos qué dice la Rosa en su momento. Bueno, pero vas recuperando la sonrisa. Quiero hacerte esta pregunta. Al comienzo dijiste una hermosa frase. Estabas con un trozo de un Harry ahí. ¿Lo puedo ver? Sí, no es exactamente el trozo de un Harrier. Son trozos de misil, de un misil que un Harrier sí tiró contra un radar nuestro, pifiándole por suerte. Juguemos con el tiempo. Pasarán los años. Un nieto tuyo te dirá, abuelo, esto que era un misil. Ojalá ya no se usen más, los hombres seamos definitivamente sensatos, pero... Y te dirá, vos dijiste hasta que la muerte nos separe, seguiré con los recuerdos de las Malvinas. ¿Cuál fue esta la pregunta, Nicolás? ¿Qué acaso te podrá hacer tu nieto con los años? ¿Cuál fue el recuerdo que jamás absolutamente olvidarás de este repertorio formidable de recuerdos? Yo pienso que son muchos. Es muy difícil seleccionar uno, es tremendamente difícil. En lo personal, pienso que fue un momento en que con Alfredo nos habíamos apostado voluntariamente, buscando la nota en el aeropuerto, que es donde caían las bombas, dispuestos a filmar una explosión en el momento que cayera la bomba. Y cuando sobrevino el ataque, fue un instante nada más. Fue la única vez de los 52 días que me di cuenta que ese momento quizás era el último de mi vida, y ni alcancé a rezar un Padre Nuestro cuando la bomba estalló a unos 200 metros de nosotros. En lo personal fue lo que más me impresionó. Pero lo personal no importa, porque yo no fui a combatir, y lo nuestro es meramente, no sé, nuestro deber periodístico. Lo que más me impresionó fue ver salir, cuando caía la noche, día a día a nuestros comandos, los comandos del mayor Castañeto y los comandos del mayor Rico. Nunca vi gente en mi vida, nunca imaginé que hubiera gente de tantas agallas. 3 o 4 hombres, grupos de 3 o 4 hombres, perfectamente bien armados por supuesto, que salían a internarse tras las líneas enemigas, que caían en emboscadas, que hacían emboscadas, que volvían con trofeos y que lo hacían día a día con una sonrisa en los labios. Esa gente tiene mi más total admiración y tiene que tener la más total admiración de todo el pueblo argentino. Son, no sé si 60 o 100 hombres que se han jugado prácticamente a la par de lo que se han jugado nuestros pilotos, los aviadores navales y los de la Fuerza Aérea. Es la cima del heroísmo que yo puedo subrayar en este momento. Sabrán, Nicolás, que todo el país ciertamente comparte ese orgullo y es una prenda de unión para siempre. Parece que los argentinos podemos hacer cosas en grande. Leonardo. Sí, yo quería transmitirle tanto a Alfredo como a Nicolás que nos ha tocado conversar con las más altas autoridades de casi todos los países latinoamericanos, con varios cancilleres. Y todos han dicho en su momento, tanto en la Organización de Estados Americanos como en las Naciones Unidas o en los países que visitamos mientras ustedes estaban allí en el centro del fuego, todos aludían a la trascendencia que tenía el coraje de los soldados argentinos más allá de la cuestión Malvinas y por encima del resultado que se produjera en esa batalla. Un corolario que va más allá inclusive del país. Un corolario que tiene que ver con Latinoamérica. ¿Eso se alcanzaba a sentir allí? Sí, eso se apreciaba mucho. Todos los que estuvimos en Malvinas estábamos esperando ansiosos el regreso, por supuesto, para encontrarnos con nuestros seres queridos, pero también para ir a besar a cuanto peruano y venezolano encontráramos en el curso de nuestras vidas. Eso es indudable. ¿Y saben que se han constituido en punta de lanza de algo nuevo para
para toda Latinoamérica? Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea y esa es la esperanza, por supuesto. Seguimos conversando enseguida. Adelante, estudios. Claro que sí, vamos a volver en un ratito más a estar con ustedes, Leonardo. '82 se ha constituido en el Mundial de las Sorpresas. Jugaron hoy Alemania, Argelia y España, Honduras. Señores, el show de los goles, una pausa y ya mismo para ustedes. Peugeot 505, hecho a su imagen. Sigue Zidane, ahí va Bellumi, atención, Bellumi, salvó, Numayer, gol. Gol de Argelia, Mayer. Argelia 1, Alemania 0. Drembler. Magat, llegaba Rummenigge, gol. Gol de Alemania. Hans Rummenigge. Alemania 1, Argelia 1. Y el plano inclinado rinde su fruto. Llegó al desborde y Rummenigge, metiéndose con todo y por el centro, supera a la defensa. Zaglev. Acompaña a Assad. Para él la pelota. Assad. Bellumi por adentro. Assad, llega Bellumi, gol. Gol de Argelia, 23 minutos. Bellumi. Argelia 2. Alemania Federal 1. Esto es fantástico. Un desborde de Argelia y Bellumi, el ídolo del fútbol de Argelia. Observen ustedes cómo llega esa pelota. Gol. Argelia le gana a Alemania por 2-1. Bulle. Betancourt. Celaya. Morales, Celaya, puede ser. Celaya. Gol. Gol de Honduras. Número 15, Celaya, cuando se cumplen 8 minutos. Es un balde de agua fría para todos los aficionados de España. Ahí está la repetición, Longo. Honduras 1, España 0. Zamora, Gordillo al ataque. Marca Gilberto, el centro. Chavia. Penal. Arturo Iturralde indica penal. López su parte frente a la pelota. Si está por entrar a un plan de ahorro previo, deténgase. Tenga la precaución de elegir mayor calidad y servicio. Ahora, avance. Autoplan puso luz verde a la mejor posibilidad. La línea más completa producida en la planta automotriz de más alta tecnología. Los mejores planes, por sorteo o licitación. Acelere las posibilidades de llegar a su 0 kilómetro. Autoplan Fiat Peugeot. Pone luz verde a su 0 kilómetro. ¿Qué les ha parecido? Indudablemente resultados inesperados que acrecientan el interés de este mundial. De esta manera, el show de los goles a través de 60 minutos. Hay más información.
Señores, el presidente de la Nación sancionó la ley número 22.607, por la cual se establece el régimen de condecoraciones militares para premiar las acciones de mérito llevadas a cabo por toda persona que en combate, motivado por acontecimientos extraordinarios que revisten carácter de función de guerra, haya defendido a la República Argentina y que por tal circunstancia merezca la gratitud de la Nación. La medida establece que las condecoraciones a otorgarse son: 1. La Cruz La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate. 2. Medalla La Nación Argentina al Valor en Combate. 3. Medalla La Nación Argentina al Muerto en Combate. Y 4. Medalla La Nación Argentina al Herido en Combate. Volvemos en instantes.